Buenos días a todos de nuevo en estos especiales Disindados 2020 y hoy os traigo videojuegos de los buenos. Además uno de ellos está gratis. Actualmente, por los motivos evidentes. Tomb Raider, el reboot de Crystal Dynamics de la franquicia. Este está gratis ahora mismo. ¿Cómo puedo decir? Muy bueno. Excelente. No es el mejor de los tres, pero casi. Por lo que significó. No sé si sabéis por dónde veníamos los aficionados a este tipo de juegos en este momento. Tomb Raider, el cual yo no he jugado a todos, decirlo. Hay dos que no he jugado, el 4 y el Chronicles. Pero los aficionados en Tomb Raider veníamos de una época muy dura, con un juego de Lara Croft, de el Dark Angel o el Ángel de la Oscuridad en PS2. Y el juegos, veníamos de un momento muy malo en el que la saga no sabía por dónde ir. Tuvimos un momento de esperanza con Legend, el cual yo creo que es uno de los mejores juegos de la franquicia, tanto en jugabilidad como en narrativa. Me flipa ese juego. Es el juego que se le da a Crystal Dynamics cuando se le quita al estudio anterior de Eidos la potestad de hacer juegos de Tomb Raider. Se les da a Crystal Dynamics, en los cuales habían sobresalido con su franquicia The Legacy of Kain, que son 5 juegos: el Legacy of Kain, el Legacy of Kain 2, el Legacy of Kain Soul River 2 y Legacy of Kain Soul River Defiance, en los cuales los 5 crean una narrativa conjunta en uno de quizás las mejores franquicias que nos dio el videojuego a principios del siglo XXI, en el cual yo destaco principalmente Soul River, porque para mí fue uno de esos juegos en los que me dejaron boquiabiertos. Yo jugué a Legacy of Kain 1, pero no me gustó. Me pareció un juego aburrido, tosco y muy mal ejecutado. Lo sigo pensando, aunque he de reconocer que tenía mejor narrativa de la que yo pensaba en origen. Sin embargo, Soul River para mí es muy bueno. El 2, el único problema que le veo es que es corto, pero con un final acojonante. Defiance, creo que no es el final que la franquicia, no es el digno final que la franquicia necesitaba. Después de hacer estos juegos, la gente de Crystal Dynamics se les encasqueta, por suerte o por desgracia, la franquicia Tomb Raider, creando Tomb Raider Legends, un juego legendario, es mítico más no poder, muy bueno, en el que reinterpreta el personaje de Lara, en el que hablamos de una revisión del pasado de su madre, de su padre, de ella misma, en una trilogía que incluye Anniversary, que realmente es una revisita al 1, cambiando algunas cosillas, pero es una revisita al 1, y terminando en Underworld, un juego cuanto menos deficiente, por no decir patético. Motivos de ello son muchos, son conocidos, cualquier persona que coja de su libro o entrevistas de la época puede saber por qué. Tienen cosas similares a Ángel de la Oscuridad, pero distintas, principalmente porque es un juego concebido para PlayStation 2, que termina saliendo en PlayStation 3, y que además surgen otros muchos problemas de desarrollo. No tantos como en Ángel de la Oscuridad, donde directamente hay un problema de comunicación interna brutal. Pero bueno, después de esto, la gente de Crystal Dynamics coge un rapapolvo muy importante por Underworlds y decide tomarse un pequeño descanso y hacer un juego distinto. Sale Tomb Raider. Esta es la edición de PlayStation 4, existe para la PlayStation 3, yo me desapareció y bueno, como encontré este de segunda mano por 5 euritos y me lo compré. Por eso tengo la definitiva edición de PlayStation 4, lo cual cambia relativamente poco, más allá de los que vienen los DLCs integrados. Pero este juego de Tomb Raider nos presenta una Lara muy distinta, especialmente joven, inexperta, en teoría su primera aventura, está grabando un documental mientras busca una ciudad mítica, la ciudad mítica de Yamatai, en Japón, que viene a ser como la Atlántida del Pacífico, en el cual, bueno, pues
van a ocurrir ciertas cosas, no os quiero reventar la narrativa, en las que Lara se va a tener que enfrentar y convertirse en algo más de lo que era, ¿no? Tiene frases memorables y momentos súper épicos, como el de Lara escalando la antena y hablando por radio, ¿no? O el famoso momento dado en el que se arranca la flecha del estómago, o incluso cuando es atrapada por los refugiados. He de decir que este juego se lo acusó en su momento dado de ser demasiado parecido a Uncharted. Cosa curiosa, porque es verdad, se parece mucho a Uncharted 2. Con diferencias, pero se parece. Cosa curiosa, porque Uncharted fue originalmente acusado de parecerse demasiado a Tomb Raider. Y es que la cosa funciona de forma cíclica. Uncharted se basa en Tomb Raider y a la vez pues Tomb Raider se basa en Uncharted. Igual que Tomb Raider se basó en las películas de Indiana Jones. Esto es como todo. O sea, tú quieres hacer algo, coges las inspiraciones de la gente que está haciendo cosas similares, las llevas, y después, cuando otra gente trabaja esas mismas ideas, dices, hostia, esta gente lo sabe hacer mejor, y crea este Tomb Raider. Muy bueno, increíble. Para mí fue uno de los juegos del año. Salió en 2012-2013, no me acuerdo. Poco después, con una polémica tremenda, si la visteis en la época, sale The Rise of the Tomb Raider. Esta es la edición en 20 aniversario, que fue la que salió directamente en PS4, porque este juego tuvo unas movidas de exclusividad muy raras. Este juego hacía lo que tienen que hacer las buenas secuelas: coger todos los puntos fuertes y volverlos mejores, más grandes, y es como el salto que hay entre Uncharted y Uncharted 2. Para todo, de hecho tiene muchos parecidos la franquicia Tomb Raider en este elemento. Y nos presentan a Lara buscando una serie de secretos en Rusia. Bueno, en la zona de Rusia cercana al Tíbet. Buscando una ciudad, unas pistas en las que tiene que ver con refugiados del Imperio Bizantino después de la Cuarta Cruzada. Para mí, la historia es muy buena, es muy interesante, aunque 100% predecible. Yo no sé cómo a alguien le puede pillar de sorpresa lo que ocurre, porque creo que te lo telegrafían desde el primer momento, o es que yo estuve especialmente despierto. Pero no importa lo que tú estás descubriendo, sino el viaje para descubrirlo, y es donde este juego pues es putamente legendario. Ya os digo, a mí me encantó y hace todo lo del anterior 1000 veces mejor. Años después, y sale The Shadow of the Tomb Raider, la tercera parte. Y como pasa con Uncharted 3 en la franquicia Uncharted, aquí se le nota los problemas de desarrollo. No desarrollo, sino que no se siente como los dos anteriores. El anterior es tan bueno, si esto hubiera sido la segunda parte, hubiera sido mejor que siendo la tercera. Porque aunque aquí nos presentan quizás a la Lara más interesante de todos, es una Lara que ya tiene toda la experiencia de los dos juegos anteriores, cuenta con su experiencia, con sus herramientas, con aliados, o sea, cuenta con todo. Nos encontramos una Lara que se está, no tanto, y esto es lo interesante, no tanto en la búsqueda de lo que está buscando, que es un elemento maya, que tiene que ver con el apocalipsis maya y todo eso, sino que aparte de eso está buscándose una parte de sí misma, porque está luchando contra la gente que supuestamente asesina a su padre. Este viaje nos lleva a un momento legendario, uno de mis favoritos, en el que vamos a vivir una exploración de una Lara de 11-12 años en su propia mansión. Lo que es interesante porque llevamos a esta Lara niña jugando en la mansión, y cuando llega, hay un momento dado, por ejemplo, que se mete en una especie de como de pequeño túnel artificial que tienen en la zona de atrás, en el jardín del este, dice, y entonces la joven exploradora entró en unas terribles cuevas. Por ejemplo, llegas a un momento dado en una especie de barco pirata, en una especie de columpio o mini parquecillo que tiene también en el jardín. Entonces la intrépida exploradora logró conquistar el barco pirata y hacerse con su tesoro. Hay una metanarrativa ahí a lo largo de todo ese capítulo, me parece brutal.
Y tiene quizás una de las escenas más putamente legendarias de la trilogía, en la que nos vemos a Lara surgiendo del agua, haciendo algo. Pero no es meramente el hecho de surgir del agua, sino cómo está ella, por qué está surgiendo y lo que está pasando a su alrededor, que no os voy a contar por no chafaros. Esa escena merece la pena jugar a la trilogía entera, y merece la pena el sufrimiento que estás teniendo en el 3, porque en el 3 peca de ser aburrido, porque no te da más que la sensación de estar jugando un juego que es como el Rise pero peor. Recicla muchos elementos del Rise, incluido lo que es el pueblo central, pero no sabe resolverlo. Suena mucho más como un skin del Rise y aburrido, que no es lo que pasa con, por ejemplo, con algún juego similar que es Assassin's Creed Rogue, donde es Assassin's 4 con un skin. Sin embargo, los preceptos jugables de Assassin's Creed Rogue creo que son mucho mejores que los de este Shadow of the Tomb Raider, siendo también un juego con una historia súper aburrida. Tiene una serie de mecánicas y es un juego en el que te estás divirtiendo por el mero hecho de jugar, algo que en Shadow of the Tomb Raider por desgracia no está ocurriendo, y que sí tiene Rise of the Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider combina buena narrativa con buena jugabilidad, con que te estás divirtiendo jugando. Lamentablemente Shadow of the Tomb Raider no tiene nada de eso. Merece la pena jugarlo si sois muy fan de la saga, merece muy la mano porque tiene momentazos. Ver a Lara en la cúspide de su poder y cómo utiliza ese poder y cómo se tiene que enfrentar a las consecuencias de usarlo es quizás lo más interesante del juego, pero lamentablemente no llega ni a la altura del betún en lo que es Rise of the Tomb Raider, que me parece que es la cúspide de lo que ha hecho Crystal Dynamics con la franquicia. No sé si Crystal Dynamics seguirá, pero lo veremos. Y yo desde luego quiero saber qué hace Crystal Dynamics. Me gustaría que dejara Tomb Raider en barbecho. Creo que lamentablemente no les van a dejar. Dedican a hacer un reboot de Legacy of Kain con todo lo aprendido en esta franquicia. Pero supongo que veremos un Tomb Raider 4 en algún momento. Pero en fin, nos vemos mañana con más.